tenemos esta función que depende de dos variables. Depende de la x y depende de la y. Miren, como ustedes ven, acá en esta escritura no solamente tenemos la variable x, sino tenemos la variable y. Se llama función en varias variables. Una función que depende de más de una variable. En este caso depende de dos variables. Por tanto, cuando vayamos a calcular la derivada, entonces vamos a hablar con respecto a cuál variable vamos a derivar. Entonces en este caso tendría dos derivadas. Una que es la derivada de f con respecto a x. Y la otra que sería la derivada de f con respecto a y. Estas dos derivadas se conocen como derivadas parciales. Se llaman parciales porque tengo que decir con referencia o con respecto a quién estoy derivando. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la derivada de esta función primero con respecto a x. Cuando vaya a derivar con respecto a x, la otra variable, o sea la y, se considera como constante. Y cuando vaya a derivar la función f con respecto a y, la x se considera como constante. ¿Listo? Entonces vamos a hacer derivada de f con respecto a x. Entonces esta primera parte, mire que esta primera parte no tiene y, solo tiene x. Como voy a derivar con respecto a x, entonces derivo común y corriente. La derivada de 2x al cuadrado, 2 por 2, 4x. Y para derivar esta parte, 3xy, como voy a derivar con respecto a x, entonces decimos que y es constante. Lo voy a pegar con el 3. Entonces no voy a escribir 3xy, sino voy a escribir así. Mira, 3yx. Esto y esto es lo mismo. 3xy o 3yx. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que ustedes visualicen que esta parte es lo que yo considero como constante. ¿Sí? Esto es constante. Entonces, decir constante es como si fuera un número. Entonces vamos a suponer que aquí tengo el número 10. La derivada de 10x sería 10. La derivada de 15x sería 15. Entonces la derivada de 3yx sería el número, o sea, la constante, que es lo que está aquí subrayado con azul. Entonces decimos la derivada de 3yx sería 3y. 3 más 3y. Y listo. Ahora vamos a hacer la derivada de f con respecto a y. Entonces, para derivar con respecto a y, entonces decimos que quien parece constante, entonces es x. Entonces, si x es constante, entonces mire que aquí este término tiene solo la x. Como tiene solo la x y decimos que x es constante, constante es como si fuera un número. Entonces, un número elevado al cuadrado daría número multiplicado por dos números. O sea, todo esto es un número, una constante. La derivada de un número o la derivada de una constante es 0. Entonces, aquí sería 0. Más, y la derivada de 3xy. Entonces recordemos, acá lo voy a volver a escribir, 3xy. Decimos que como estoy derivando con respecto a y, x es constante. Entonces todo esto sería una constante o sería un número. ¿Cuál sería la derivada? La derivada de 3xy sería solamente el número, ¿cierto? Recordemos nuevamente, si esto es 5y, la derivada sería 5. Si esto es 12y, la derivada sería 12. Entonces, tenemos 3xy, la derivada es 3x. Es 3x. Listo. Entonces, tendríamos que la derivada de f con respecto a y sería 3x. Entonces, 0 pues no vale nada.